Bueno, muy bien. Aquí el profesor Parise le viene a traer una nueva clase. Ahí lo está el título, la década del 20 en Estados Unidos. Este momento en donde Estados Unidos se transforma en la gran potencia hegemónica mundial. Lo voy a dividir en 3 videos, en donde este primer video se va a trabajar en la expansión económica. El segundo video va a estar referido a lo que se llaman los años locos, el momento donde la sociedad yanqui se ve transformada. Y el tercer video tiene que ver con el crack de Wall Street, porque se llega a la crisis total. Vamos a empezar con la expansión económica. Situación previa a 1913, previo a la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos un gráfico que yo había trabajado en alguna clase con ustedes. Estados Unidos ya antes de la Primera Guerra Mundial, si pueden ver, un 35%, un tercio de la producción industrial mundial ya le pertenecía a Estados Unidos. Si agarramos a Alemania, el Reino Unido, Francia, Bélgica, van a ver ahí que un 38%, el otro tercio, le pertenecía a Europa, cuando el último tercio le pertenecía a los otros países, a Europa Oriental y otros países, por ejemplo, Japón, la India. Ahora bien, lo que vamos a entender es por qué esta expansión. Cabe destacar que Estados Unidos en el año 1865 termina su guerra civil, se unifica el país, en donde triunfa el norte industrial, y la cuestión es entender, para antes de empezar específicamente con la década del 20, entender cuáles son los factores, cuáles son las ventajas comparativas que tiene Estados Unidos, que en tan pocas décadas logró llegar a esto que estábamos mostrando recién, este gráfico, a lograr hacer de abarcar un tercio de la producción industrial. Las ventajas comparativas son, en principio, tenía un amplio extenso de territorio. Este territorio le permite tener recursos naturales que, cuando otros países industriales europeos, por ejemplo, tenían que importar muchas veces alguno de estos tipos de recursos que le va a facilitar la expansión industrial, Estados Unidos lo tenía dentro de su propio territorio. Otro aspecto, también relacionado, por ejemplo, con Argentina, sufrió una gran oleada inmigratoria. Esta inmigración le permite un gran aumento en la mano de obra, la disposición de mano de obra y encima mano de obra barata. Otro aspecto que también lo hemos trabajado en un video anterior es lo que se llama el capitalismo financiero. ¿Qué es el capitalismo financiero? Recuerden cuando el video que grabé de la segunda revolución industrial, capitalismo financiero vendría a ser rápido esto: la concentración económica de las grandes empresas, en donde se unifica, hay una alianza entre las fábricas y los bancos. Esta concentración económica va a llevar a una gran concentración de capitales, ¿bien? Y va a originar lo que se llama los monopolios. ¿Qué son los monopolios? De grandes empresas que manejan un rubro. Esto va a originar también, a su vez, la destrucción de las pequeñas empresas, porque no pueden competir contra esto que estamos diciendo, estas grandes empresas. Ahora, seguimos. Otra también cuestión importante para entender por qué Estados Unidos se coloca muy tempranamente como gran potencia es el sistema de producción en serie, lo que se llama el Taylorismo. Yo acá elegí una imagen, a ver si tal vez habrán visto una película de Chaplin, es película llamada Tiempos Modernos, que grafica muy bien lo que es el Taylorismo, que es esta idea de la producción en serie, la producción de donde cada trabajador, cada obrero, cada operario produce brevemente o sistemáticamente, vamos a decirle, lleva a cabo, no sé cómo explicarlo, lleva a cabo una tarea concreta, constante, que la película está muy bien graficada, en donde lo que se busca y lo que se logra es la maximización de la producción, la productividad, lo que se llama, producir más en menos tiempo. Bien, ahora cuando elaboremos el tema de Fordismo vamos a explicarlo un poco mejor. Voy a explicarlo un poco mejor. Por otro lado, también un amplio mercado interno, esta inmigración posibilita que mucho de lo que se produce en el propio país se consuma dentro del propio país, lo que va a generar una dinámica de más consumo. También vamos a trabajarlo más adelante. Y por otro aspecto último, para resaltar, previo a la Guerra Mundial, es
también una gran expansión de Estados Unidos en el mercado latinoamericano. Empieza a vender mucha de su producción en el mercado latinoamericano, específicamente en Centroamérica. Vamos a quitar todo esto del medio, perdónenme, sacamos todo esto, y ahora sí vamos a meternos específicamente en la década de 1920. Bien, ¿cuáles son las causas de esta expansión inmensa que ya venía, como decía recién, venía desarrollándose en Estados Unidos previo a la Guerra Mundial? Ahora en la década del 20 va a generar lo que se llama el boom económico. ¿Qué es esto? Arranco con este grafiquito. Si pueden ver, a ver si se logra ver, esto es el Producto Bruto Interno. Bien, miren cómo se llega a ver muy bajito, pero bueno, a partir de la década del 20, aquí empieza, aquí empieza a crecer abruptamente el Producto Bruto Interno, y miren también en el 29 cómo este Producto Bruto Interno cae estrepitosamente a producto de la crisis que vamos a elaborar en el último video, en el tercer video. Ahora, vamos a las causas de este boom económico. Para empezar, hay que resaltar esto, que las potencias competidoras, las otras potencias que había mostrado en el gráfico anterior, en Europa, por ejemplo, había quedado devastado por la guerra. Las potencias competidoras se encontraban en crisis, producto de la Gran Guerra, que va a llevar, claro, le va a venir como anillo al dedo, como habíamos trabajado en algún otro video, a Estados Unidos la Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque si sus potencias competidoras, los que competían con él, están en crisis, justamente Estados Unidos va a expandir el mercado internacional, va a empezar a vender a los países donde antes estos países, los que ganan y los que pierden de la guerra de Europa, va a empezar a apropiarse de esos mercados. A su vez también miren esto, Estados Unidos se transforma en acreedor de Europa. Estados Unidos le presta dinero a Europa para que pueda restablecerse. Ahora claro está que el préstamo es yo te presto dinero, pero vos vas a devolverme más dinero. Entonces le vino, como le digo esto, el anillo al dedo. Otro aspecto también es un gran desarrollo tecnológico e industrial en Estados Unidos. Es una época de plena expansión de ambos rubros, tanto al punto industrial, pero porque hay muchos avances tecnológicos. Esto genera un aumento exponencial de la producción, relacionado de vuelta con lo que decíamos recién del taylorismo, esta maximización de la producción, esta magnitud de la productividad va a originar que se produzca cada vez más y más y más. Otro aspecto también es la gran producción de bienes de consumo masivo, productos donde la gran mayoría de la población va a consumir, junto con el desarrollo de industrias del acero. Acá elegí esta imagen que en muchos cuadros tal vez lo habrán visto, a ver si se llega a ver. Es la época donde se construyen los grandes rascacielos en Estados Unidos. Bien, pero también quiero eléctricas con respecto al electrodoméstico, que lo vamos a elaborar más bien en el próximo video, cuando veamos los años locos, pero quiero hacer hincapié ahora sí en el tema de la industria automotriz. Voy a ser sintético, pero es muy importante porque esto permite entender mucho. El Fordismo, Ford aplica la idea, la teoría de Taylor, aplicado a la industria del auto, lo que se llama el primer auto de producción masivo, acá lo tienen, el Ford T. Esto que lo habrán visto en las películas, en las series, este es el primer auto masivo que se construye. Se construye a partir de, aquí lo tienen, lo que se llama la cadena de montaje, aplicando la teoría, esto que les decía recién. La cadena de montaje es la idea de aplicar el taylorismo, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, perdónenme. Aplicar el conocimiento científico a la producción masiva de autos. Ahí tienen uno tras otro cómo se va elaborando en cada una de las instancias distinta parte para esto que decía de maximizar la producción. Aquí elegí este gráfico para también representar, miren qué interesante, esto representa perfectamente, a ver si llega a ver bien los años, en donde la exportación de autos, Estados Unidos, miren, competía en 1909, ya era el principal exportador de autos, compitiendo con Gran Bretaña, que es el segundo, Francia y Alemania. En 1913, miren cómo Alemania cae, y miren lo que ocurre en 1925. Estados Unidos es el gran productor, justamente a partir de esto que decía del Fordismo.
quiero destacar una cuestión más respecto al Fordismo. Este desarrollo de autos, Estados Unidos pasa de producir 4.000 autos en 1900 a 5 millones en 1929. Y junto con esta expansión de la producción de autos, también se desarrollan otras áreas económicas. Bien, otras áreas económicas, por ejemplo, piensen en esto, al hacer autos hace falta la producción de petróleo, también se empiezan a construir carreteras, también se desarrolla la industria del turismo y a la industria del caucho. Cada una de las partes que necesita un auto para ser producido, tengan en cuenta que va a generar la expansión de otras áreas económicas, esto que está acá en este cartelito. Saco esto para hacer lugar, un segundo, por favor. Entonces se produce una cuestión expansiva de la producción. También es otro aspecto relacionado con lo que decíamos al principio, lo de la expansión de la actividad financiera. Se genera una gran concentración de capitales, una gran concentración de grandes empresas, en donde se genera lo que decíamos recién, el monopolio de ramas productivas, y también los bancos empiezan a prestar dinero, esto lo vamos a elaborar con el tercer video, empiezan a otorgar préstamos a amplios sectores sociales y se genera una desenfrenada a partir de estos préstamos que recibe la población, una desenfrenada compra de acciones, que esto no voy a meterme ahora porque vamos a elaborarlo en el último video. Por último, para ir cerrando, aparece lo que se llama la sociedad de consumo. También lo vamos a elaborar en el segundo video, cuando elaboremos el tema de los años locos, pero la sociedad empieza a consumir mucho, y se genera una ampliación del mercado interno por aumento del consumo. Esto va a generar una cadena que, a ver si se logra entender aquí. Miren, a ver, lo que se llama un círculo virtuoso, ¿no? ¿El círculo virtuoso qué consiste? Existe más producción, con lo cual se necesita más mano de obra. Al haber más mano de obra, hay más consumo, porque los que trabajan, los trabajadores, empiezan a poder consumir más. Al poder consumir más, aumenta la demanda, con lo cual también aumenta el comercio o el mercado interno. Y se genera este círculo en donde es un círculo ascendente, un círculo por eso virtuoso, porque genera esta cuestión de la expansión económica. Espero que haya quedado claro, es un tema complejo para explicar, pero bueno, espero haber clarificado un poco el tema.